Buenos días, chiquillos, chiquillas del sexto año. Hoy no voy a estar con ustedes, pero le estoy grabando esta cápsula para que no pierdan la oportunidad de tener el aprendizaje correspondiente. Esta va a ser su día inmediatamente porque tengo una situación de salud que tengo que solucionar. Voy a tomar unos exámenes por la enfermedad que tengo, que ya una vez le conté. Tengo algo que tengo que sanar, así que voy a trabajar basado en esa idea de que esto lo van a ver ustedes y lo van a trabajar ustedes. Yo les voy a dar las pautas y vamos a ver cómo sale esto. En primer lugar, vamos a revisar la etapa 9, que es la que empezamos a partir de este día martes, que es la que estamos empezando. Y vamos a trabajar, construyen y comparan triángulos de acuerdo a la medida de sus lados. Acá tenemos, como siempre, páginas de YouTube donde salen videos que le pueden ayudar si revisan los videos de triángulos y le van a ayudar mucho. Vamos a trabajar un PowerPoint. Las páginas que tienen que trabajar son las 160, 161. Después la siguiente clase, 162, 163. Después a 164, 165 y 166, 167 serían las primeras 4 clases que les corresponden a partir de mañana. Ya la quinta clase ya cambiamos el tema o seguimos con el mismo tema que es bien largo, que es de buena cepa, y la clase 6 cambiamos hacia los ángulos que se forman entre dos rectas. Pero vamos a partir con lo que corresponde, que es los triángulos según la medida de sus lados. Ya vamos a comparar y ver cómo se llaman, los nombres de cada uno de ellos. Y para eso tenemos preparado entonces un PowerPoint que nos va a permitir ver el trabajo correspondiente. Vamos a compartir la pantalla para revisar el PowerPoint que tiene que ver con triángulos. Bueno, ahí está, triángulos. Comparando y construyendo se llaman los triángulos. Construcción de triángulos y alturas. Estos dibujos tienen que ver mucho con la construcción de los triángulos. Esto se llama compás, regla y escuadra. Vamos a partir con los ángulos y la construcción de ángulos. ¿Ya? Voy a darle un poquito más de densidad o amplitud a la letra para poder leerla bien, y sería lo siguiente: desde la antigüedad el hombre ha observado las estrellas y para ello ha construido una gran cantidad de instrumentos como el sextante o el cuarto de círculo utilizados por los astrónomos y navegantes. El primero servía generalmente para medir la altura a la que está una estrella sobre el horizonte, y el segundo se usaba para orientarse dentro del océano o en el océano cuando estaban en el mar adentro. En esta unidad aprenderás a reconocer un ángulo y sus elementos, construir distintos ángulos con instrumentos geométricos o también con un software geométrico, estimar y medir ángulos usando el transportador y expresar sus medidas en grados, clasificar ángulos según sus medidas, calcular
el complemento y el suplemento de un ángulo, reconocer ángulos en las rectas paralelas e intersectadas por una transversal, reconocer ángulos en las rectas paralelas, reconocer ángulos en rectas paralelas y que se intersectan a través de una transversal, utilizar en la medición de ángulos en la resolución de problemas y abordar de manera flexible y creativa la búsqueda de soluciones a problemas. Esto es la primera parte y vamos a ver cómo es, a partir de esta imagen responde. Marca con un ticket el ángulo que muestra una mayor abertura. La abertura del ángulo en la parte café, por si acaso. El ángulo AB, que es el primero, A, o es el segundo, o el tercero. ¿Cuál es? Ustedes lo tienen que, así con sus propias ingenio, tendrán que plantearse cuál es más, el de mayor abertura, cómo está de abierto el ángulo. Este o este. Porque la medida de ellos es prácticamente la misma en general, pero ¿cuál es la abertura? La que está marcada con café. ¿Cuál es la mayor abertura? Observa la siguiente representación. En el casillero se dibujó el ángulo A o B marcado en la imagen. A o B, ¿ya? ¿Ya? Y aquí está el ángulo que está marcado acá, lo vemos acá. A o el vértice B. Dibuja en cada casillero el ángulo pedido según la imagen. Te están pidiendo que dibujes esto acá. ¿Cómo lo dibujarías? El ángulo EFG. EFG. El ángulo COD. COD. Ahí está. ¿Ven? El limpia parabrisas de un automóvil barre el vidrio moviéndose de un extremo a otro. ¿Se han dado cuenta de eso? Hace ese gesto. En la imagen, cada letra. En la imagen, así se nota como que hace una abertura de angular. En la imagen, cada letra representa lo siguiente. El punto fijo O del limpia parabrisas. El segmento que une el punto fijo O y el extremo del limpia parabrisas en posición normal A. Acá está. Ahora sí acá. Y el otro, el segmento que une el punto fijo O y el extremo del limpia parabrisas B. Cuando se encuentra en un movimiento, marca con un visto en la figura que representa el dibujo respecto de los puntos A o B. ¿Cuál es el ángulo? ¿Qué es lo que representa? ¿Segmento, ángulo o línea? ¿Qué es lo que hace A o B? ¿Qué es lo que representa? A o B. ¿Qué representa? Representa un segmento, un ángulo o una línea. ¿De qué estamos hablando? Aprenda, dice. Un ángulo, así se simboliza, es la abertura formada por dos rayos que comparten un mismo origen llamado vértice. Cada rayo se denomina lado del ángulo. En general,
Un ángulo se nombra utilizando letras mayúsculas, considerando el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Digamos que esto es antihorario. Y la letra central indica el vértice del ángulo. Por ejemplo, aquí tenemos el vértice es C. El otro lado del ángulo es D y el otro lado del ángulo es E. Siempre el vértice va a quedar en medio de los otros dos lados. Por ejemplo, el ángulo ECD o DCE, siempre el vértice que lo une va a estar en el medio y el ángulo es lo que se forma entre los dos lados. Frente al vértice se forma el ángulo. Y este ángulo mide 90 grados, así solamente por mirarlo yo sé que mide 90 grados. Ya comenzó Sangre Ahumada, los mejores productos a precios Cyber. Todo cinta, higiene, 40% de descuento. Encuéntralo en Farol.cl. Actividad. Identifica los elementos que componen cada ángulo. Por ejemplo, identificar ángulo PAL, PAL. ¿Cuál sería el primer lado? P, el vértice A, y el otro lado sería L. Ángulo B, D, I, L. Ángulo D, I, L. El primer lado, vértice, lado L. Y ahí tú podrías poner lados. Aquí escribir, si tú quieres, lados P y L. Vértice A. Acá, lados D, L y vértice I. Nombre, escribe el nombre de cada ángulo. Aquí tendría que nombrar cómo se llama el ángulo. Recuerda siempre que el vértice es el que queda en el medio del nombre del ángulo. Y P, R, T o T, R, P. Y aquí el ángulo no es el que está por dentro, sino que está por fuera. Es más de 180 grados. Es casi cerca de los 360. Luego dice, lee la situación y luego responde, analizar. Una puerta se abre y forma un ángulo. Los segmentos que corresponden a dibujarse de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos la puerta, ahí. Este es el vértice de la puerta, la parte del vértice de la puerta está aquí. Y cuando lo cerramos, la juntamos acá, la abrimos acá, y el ángulo que se forma es CBA o ABC. ¿Se entiende? ¿Qué letra representa el vértice del ángulo dibujado? ¿Qué letra representa el vértice del ángulo dibujado? ¿Cómo representar los lados del ángulo dibujado? ¿Con qué letras? Muy buenas tardes a la sesión, doña Paola y don Jorge. Bienvenidos ambos. Buenas tardes. Señora Paola, ¿cuál es su caso? Mire, yo vengo a exigir a este hombre... Medición de ángulos. Matías y Valeria están observando dos edificios desde su base hasta su cúspide. Ella mira el edificio de mayor altura y Matías el más bajo.
Ambos están a la misma distancia de los respectivos edificios. Uh-huh. Cada afirmación marca con un visto o un sticker, un ticket, la afirmación verdadera. Para mirar el edificio desde la base a su cúspide, Matías debe elevar más la mirada que Valeria. ¿Sí o no? ¿Y relación directa y regular con el padre? Sí, de hecho, está en la casa de él ahora, allá donde él vive. O sea, no hay problema en eso. ¿Sí o no? Para mirar el edificio desde la base de su cúspide a su cúspide, ¿Valeria debe elevar más la mirada que Matías? ¿Sí o no? Y para mirar el edificio desde la base a su cúspide, ¿ambos elevan la mirada en la misma inclinación? ¿Sí o no? Ya. Aprende. Para medir un ángulo se puede utilizar un transportador. Un ángulo se mide en el sentido contrario al de las manecillas del reloj. Siguiendo este procedimiento, se hace coincidir el vértice del ángulo con el centro de la base del transportador y en ese mismo lado con el 0 grado. Se identifica en el transportador la medida en grados que coincide con el otro lado del ángulo. Ejemplo, para saber la medida del ángulo ABC, se tiene lo siguiente. Ya se pone B en el centro del vértice ahí y el lado 0 se va hacia donde pasa y luego se va leyendo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Pasa por el lado del 70, entonces, por lo tanto, la medida del ángulo ABC es 70 grados. ¿Ya? Eso es lo que hacemos cada vez que vemos los ángulos. Utiliza el transportador para medir cada ángulo. Aquí ponemos entonces el transportador en el punto medio y el lado A en el lado 0. Y después contamos desde el 0 hasta donde pasa el lado C. Del 0, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40. Va a depender de cuánto mida, ¿ya? Lo mismo con él. Se pone el ángulo, el transportador se pone el punto 0 que está ahí en el medio, ahí, y luego se cuenta desde aquí, partiendo desde 0 hasta donde llega, hasta acá. Por el lado porque algunos traen, por ambos lados traen 0, 10 y otros traen de más y menos. Algunos ponen, mide 80 y tanto y a veces mide 40 nomás. O mide 140 y mide 40 nomás. Ya hay que poner bien entonces el transportador para que sea esto. Igual acá hacemos lo mismo, igual acá hacemos lo mismo. Ponemos en el punto vértice el lado del... Y luego empezamos a contar desde aquí para este otro lado cuánto mide este ángulo. Eso es. En la situación dice: Andrea y Matías observan los ángulos que forman con sus corcheteras. Los dos ángulos representados por la abertura de las corcheteras tienen igual medida. Ahí lo tienen que mirar. ¿Quién está en lo correcto? Y ahí cada uno lee lo que
lo que le corresponde clasificación de los ángulos. El tiro con arco es una disciplina olímpica que consiste en lanzar flechas que den en el centro de un objetivo llamado diana, con la finalidad de lograr la mayor cantidad de puntos. Considerando los segmentos marcados entre la flecha y la cuerda, encierra la opción correcta. Se forma un ángulo que mide entre 0 y 90 grados. ¿Ya? Se forman dos ángulos que miden entre 0 y 90 grados. O se forman tres ángulos que miden entre 0 y 90 grados. ¿Cuáles son las respuestas correctas que se pueden dar? Marca con un tique la afirmación que señala lo que ocurre cuando se estira la cuerda al momento de lanzar la flecha, como se muestra en la imagen. Se forma un ángulo que mide entre 0 y 90 grados. Se forma un ángulo que mide entre 90 y 180 grados. Donde cada uno llega a este matrimonio con distintos bienes, aportan durante el matrimonio y al término del matrimonio cada uno aprende. Según la medida que tengan los ángulos, se pueden clasificar en ángulo agudo, mide entre 0 y 90 grados, o sea, son menores que 90, son mayores que 0, pero menores que 90, y se llaman ángulos agudos. Este, por ejemplo, mide 51, se llama ángulo agudo. El ángulo recto mide exactamente 90 grados, es así, parejito. ¿Ya? El ángulo obtuso mide entre 90 y 180 grados. Ejemplo, el AEI. Esto mide 152 grados. ¿Por qué? Porque es toda esa vuelta lo que está midiendo. Es el ángulo obtuso, ya que mide 152 grados. Luego tenemos el ángulo extendido, que es el que mide 180 grados. Ángulo extendido cuando ambos lados están estiraditos, entonces el ángulo que da entre ellos es 180 grados. Y el ángulo completo es cuando da la vuelta completa y mide 360 grados. El ángulo 180 es la mitad de 360 y los demás son parte. 90 es un cuarto del ángulo completo, ¿ya? 90 es un cuarto. Es la cuarta parte de 360 grados. ¿Ya estamos claros? Que se repiten esto, se repitieron porque se consideraron muchas cosas que salieron. Las corcheteras y se vuelven a repetir, con lo que estamos ya en lo correcto y hemos cumplido con la medición de ángulos en cuanto. Para que podamos llegar a pasar a los triángulos, tenemos que saber cómo medir ángulos primero. Esta ha sido la clase correspondiente al día 3 de noviembre, día que no vamos a estar juntos, pero que yo los voy a extrañar, pero ustedes van a extrañar más, porque voy a tener que estar tomando exámenes, ahí metiéndome me van a meter aquí en los bracitos unas jeringas para sacarme sangre, para ver qué es lo que tengo, qué está pasando con mi salud, ¿ya? Espero que lo pasen bien, chiquillos, os dejo, y hemos completado exactamente 25 minutos de una clase de 40, pero que habitualmente nosotros hacemos de
30. ¿Por qué? Porque hay interrupciones, van entrando y algunos conversan, hablan, pero en este caso yo les di el tiempo real y necesario. Nos vemos, chicos. Dejamos esta clase ya y nos vemos el miércoles con una nueva clase. Que estén bien.